Bienvenidos al canal La Filosofía Ancestral. Eleanor yacía en la cama. Su frágil figura casi perdida bajo las cálidas capas de mantas. Con los ojos cansados pero decididos. La habitación estaba en silencio. Excepto por el suave sonido del viento rozando la ventana. Lucy estaba sentada a su lado. Sujetando con fuerza la mano de su madre. Tratando de convencerla de ir al hospital. Pero Eleanor simplemente negó con la cabeza. Con una leve y triste sonrisa apareciendo en su rostro. No, cariño, susurró. Su voz débil pero firme. No quiero ir al hospital. Solo quiero estar aquí, en casa. Es aquí donde me siento en paz. Lucy miró a su madre. Con la ansiedad llenando su corazón. Pero mamá, necesitas tratamiento. El doctor dijo que no puedes. Lucy, la interrumpió Eleanor. Apretando suavemente su mano. He vivido lo suficiente para saber lo que necesito. Lo único que quiero ahora es quedarme aquí. Rodeada de recuerdos, y de ti y tus hermanos. Lucy guardó silencio. Sin querer discutir más. Eleanor cerró los ojos por un momento. Luego los abrió de nuevo. Mirando a algún lugar distante. Lucy, necesito que llames a Michael y Clyde. Diles que vengan a casa. Lucy dudó. Frunciendo el ceño. Ya les he llamado varias veces. Mamá. Pero, dicen que están ocupados y no han podido arreglar las cosas. Eleanor permaneció en silencio por un momento. Con un atisbo de tristeza cruzando su rostro. Ellos no se dan cuenta de que he estado preparando todo para ustedes. Hay más que quiero dejarles, más de lo que creen. Lucy miró a su madre. Sintiendo una extraña mezcla de curiosidad y preocupación. Mamá, ¿de qué estás hablando? Eleanor solo esbozó una débil sonrisa. Sus ojos guardando un profundo y reservado secreto. Lo entenderás una vez que los tres estén aquí. Hizo una pausa. Su respiración se volvió más superficial. Pero continuó en un susurro. Todo lo que quiero que sepan está en esa caja. Lucy dudó. Percibiendo la urgencia en la voz de su madre. Los volveré a llamar, respondió suavemente. Tratando de reprimir la creciente preocupación dentro de ella. Lucy salió de la habitación. Tomó una respiración profunda y marcó rápidamente el número de Mako. El teléfono sonó por un momento antes de que él contestara. Su voz sonando algo cortante. Lucy, ¿qué pasa? Ya te dije que estoy ocupado. Lucy tomó una respiración profunda. Tratando de mantenerse tranquila. Mako. Mamá está muy débil. Sigue pidiendo verte a ti y a Clyde. Y, mencionó algo sobre una herencia. No lo entiendo. Pero dice que hay algo que quiere dejar a los tres. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Y la voz de Michael adoptó un tono de escepticismo. ¿Herencia? ¿De qué estás hablando? Sabes que mamá siempre ha llevado una vida sencilla. Lucy trató de explicarlo. Yo tampoco lo sé. Pero sigue diciendo que tiene más de lo que pensamos. Sigue mencionando una especie de caja. Y dice que ahí está todo. Michael suspiró. Aunque su tono se suavizó un poco. Está bien. Intentaré arreglar las cosas y regresar lo antes posible. Después de colgar. Lucy marcó a Clyde. El teléfono sonó. Y finalmente. Clyde respondió. Con su voz sonando algo cansada. Lucy, ¿estás llamando de nuevo? Te dije que estoy realmente ocupada. Pacientemente. Lucy explicó. Clyde. Mamá está muy débil. Quiere vernos a los tres juntos. De inmediato. Está hablando de una especie de caja y dice que nos ha dejado algo. Clyde permaneció en silencio por un momento. Luego soltó una ligera risa. Casi desdeñosa. Lucy, ¿de qué hablas?
Mamá no tiene nada de valor. Ha vivido modestamente toda su vida. ¿Qué herencia? No lo sé. Pero está actuando como si fuera algo muy importante. Por favor. Regresa. No te pierdas esto. Clyde suspiró profundamente y finalmente cedió. Está bien. Haré los arreglos. Esa noche, Lucy se sentó junto a la cama de su madre, sin apartar los ojos del rostro de Eleanor. Cada respiración parecía más débil que la anterior. Sus ojos apenas abiertos. Eleanor hizo un esfuerzo por levantar la mano, sujetándola de Lucy con suavidad. Su aliento apenas un susurro. Lucy, lo siento, no pude esperar a que llegaran. Su voz se quebró, como si se desvaneciera en la distancia. La caja contiene el secreto que quería compartir con ustedes. Lucy sostuvo la mano de su madre con fuerza, tratando de mantener la calma y escuchar. Pero Eleanor no pudo decir más. Sus ojos se cerraron lentamente, y su último aliento se desvaneció. Su frágil mano resbaló, dejando a Lucy allí, sobrecogida por el dolor y el arrepentimiento que se hinchaban en su pecho. Las palabras de su madre sobre la misteriosa caja, sobre todo lo que había dejado para los tres, ahora se transformaron en preguntas sin respuesta. En el trayecto de regreso al pueblo, Michael miraba por la ventana, su mente enredada en pensamientos contradictorios. A lo largo de los años, había construido una vida ocupada y lujosa en Nueva York, dejando atrás los recuerdos de esa casa modesta. Cuando Lucy lo llamó para hablarle de la salud de su madre, dudó, deseando a medias regresar, pero también resistiéndose, aunque no podía explicar del todo por qué. Sin embargo, las insinuaciones de Lucy sobre una herencia y una caja persistían en su mente, negándose a dejarlo en paz. ¿Qué podría tener mamá?, murmuró, con una mezcla de escepticismo y curiosidad creciendo dentro de él. Había vivido tan sencillamente. Y sin embargo, aquí estaban, enfrentándose a un testamento misterioso. No podía evitar preguntarse si alguna vez la había entendido realmente. Al otro lado del país, Clyde estaba sentada en la cabina del avión, su mano aferrada instintivamente a su bolso. Desde que Lucy mencionó la misteriosa caja de su madre, su mente había estado dando vueltas con pensamientos confusos. Se preguntaba si realmente habría algo valioso que dejar. Siempre había pensado que su madre no tenía más que esa vieja casa. Ningún bien significativo. El pensamiento la hacía sentirse dividida. Medio incrédula. Medio curiosa. Pero incapaz de sacudirse una sensación de arrepentimiento. Michael y Clyde acababan de llegar al pueblo cuando sus teléfonos sonaron simultáneamente. Lucy estaba al otro lado de la línea, su voz quebrada por sollozos. Ella se fue. Ambos permanecieron en silencio. Una ola de vacío y conmoción los golpeó, apretándolos con cada respiración. En ese breve momento, se dieron cuenta de que el tiempo nunca podría retroceder. Y las cosas que su madre había dicho sobre la misteriosa caja ahora eran secretos para siempre silenciados. Después del funeral, los tres hermanos se sentaron juntos en la sala de estar, ninguno pronunciando una palabra. La atmósfera estaba cargada de tensión y arrepentimiento, cada uno perdido en sus propios pensamientos, sin querer mirarse a los ojos. Justo entonces, el señor Fisher, el abogado de la familia desde hace mucho tiempo, entró en la habitación llevando una caja de madera desgastada y un sobresellado. Colocó la caja sobre la mesa. Su expresión era seria pero comprensiva. Eleanor dejó un testamento. Y dentro de esta caja está todo lo que quería que ustedes tres descubrieran juntos. Los hermanos intercambiaron miradas cautelosas.
cada uno recordando las palabras de su madre en sus últimos días. Michael y Clyde intentaron mantener la compostura, pero la confusión y la curiosidad eran visibles en sus ojos. El señor Fisher continuó con un tono serio. Ella vivió una vida sencilla, pero hay cosas que no se pueden adivinar. En esta caja, Eleanor quería que encontraran lo que había preparado para los tres. Los tres permanecieron inmóviles, mirando la desgastada caja de madera, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación. Preguntas sin respuesta y todo lo que su madre dejó ahora reposaban silenciosamente dentro de esa caja. Después del funeral, los tres hermanos permanecieron en la sala de su antiguo hogar familiar, frente a la caja que su madre les había dejado. La habitación estaba cargada de tensión e incomodidad, mientras cada uno estaba sumido en recuerdos, rencores y resentimientos acumulados durante años. No solo se habían distanciado de su madre, también se habían alejado entre ellos, como extraños unidos únicamente por un pasado compartido. El señor Fisher, el abogado de la familia, se sentó frente a ellos, escaneando cada rostro antes de comenzar a hablar. Antes de fallecer, Eleanor me pidió no solo entregarles esta caja, sino también explicarles algunas cosas, dijo el señor Fisher con un tono calmado y firme. Ella sabía que había malentendidos que nunca se resolvieron y quería que entendieran que esta herencia no se trata solo de cosas materiales. La boca de Michael se torció con irritación. ¿Malentendidos? No hay malentendidos. Ella dejó a mi padre para estar con otra persona. Y luego él murió en un accidente justo después del divorcio. No estamos equivocados al pensar que todo fue culpa de ella. Lucy bajó la cabeza, sus manos apretadas con fuerza sobre su regazo. El resentimiento también pesaba sobre ella, aunque no podía negar la confusión que la había atormentado toda su vida. Las preguntas sin respuesta que siempre habían estado presentes. Mientras tanto, Clyde permaneció en silencio, mirando a lo lejos, con su expresión tan fría como siempre. El señor Fisher suspiró profundamente, su mirada compasiva. Eleanor no era la persona que ustedes pensaban. A lo largo de los años, ahorró en silencio. Invirtió sabiamente y, aunque vivió de manera sencilla, acumuló una cantidad considerable. Pero su objetivo no era para ella misma. Eleanor usó gran parte de ese dinero para ayudar a la comunidad, apoyar a los necesitados, proporcionar educación a los niños y ayudar a los servicios de salud del pueblo. Los tres hermanos intercambiaron miradas de incredulidad, incapaces de comprender completamente lo que estaban escuchando. Michael frunció el ceño. Sospechoso. ¿Estás diciendo que mamá donaba a la caridad? Entonces, ¿por qué nunca nos lo dijo? Fue su decisión, respondió el señor Fisher. Eleanor nunca quiso presumir de lo que estaba haciendo. Y sabía que ustedes la resentían. Nunca lo explicó porque creía que algún día descubrirían la verdad por ustedes mismos. ¿Y qué pasa con nuestro padre? Clyde intervino de repente, con un tono gélido. ¿No murió en un accidente después del divorcio? La gente decía que ella lo dejó por otra persona, nunca pudimos perdonarla por eso. El señor Fisher bajó la mirada, su rostro pensativo. Esto es exactamente lo que Eleanor quería que supieran. La verdad no es tan simple como los rumores lo hacen parecer. El accidente de su padre fue un evento trágico, pero no fue culpa de Eleanor. Michael bajó la cabeza, apretando con fuerza sus manos mientras emociones enterradas amenazaban con salir a la superficie. No estaba seguro de cómo reaccionar o si siquiera podía confiar en esta versión de los hechos. Sin embargo, al mismo tiempo, un sentimiento de culpa comenzó a surgir dentro de él, al darse cuenta de que nunca se había tomado el tiempo para comprender realmente a su madre. Lucy susurró.
Si mamá usó su dinero para la caridad, entonces, ¿qué hay en esta caja? El señor Fisher sonrió, empujando suavemente la caja hacia ellos. Descúbranlo ustedes mismos. Dentro, ella dejó no solo una herencia, sino también las respuestas que han estado buscando. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacando una pequeña llave que entregó a Lucy. Michael, Clyde y Lucy intercambiaron miradas, cada uno sintiendo una mezcla de confusión y conflicto. Después de una breve pausa, Michael lentamente abrió la caja de madera. Dentro había una pila de papeles envejecidos, documentos y notas cuidadosamente organizadas, junto con una carta escrita a mano con la letra ordenada y familiar de Eleanor. Lucy tomó la carta, sus manos temblando ligeramente, y comenzó a leer en voz alta. Asterisco asterisco mis queridos hijos. Sé que crecieron sintiendo dudas y resentimiento hacia mí, y no puedo culparlos por eso. Entiendo lo poderosos que pueden ser los rumores. Y hubo cosas que simplemente no pude explicar en ese momento. Su padre y yo llegamos a un punto sin retorno en nuestro matrimonio mucho antes de que yo tomara la decisión de divorciarme. Nunca estuve involucrada con nadie más durante ese tiempo. Y traté de ayudar a su padre a entenderlo. El accidente fue una terrible desgracia. Y sabía que pensarían que todo fue culpa mía. Acepté ese malentendido, con la esperanza de que con el tiempo pudieran verme con más claridad. En los años que siguieron, me dediqué a hacer lo que creía correcto. Los ahorros que aparté se destinaron a ayudar a quienes estaban pasando dificultades, como una forma de encontrar paz conmigo misma y con ustedes. Pero no quería dejar solo dinero. Quería que entendieran que la vida a menudo no es lo que parece ser. Asterisco asterisco. Un silencio cayó sobre la habitación. Durante años, nunca entendimos por qué mamá decidió dejar a papá, dijo Clyde. Su voz vacilante pero firme. La gente no dejaba de hablar, diciendo que tenía a alguien más. Él murió justo después del divorcio. Y con todo lo que pasó, nunca llegamos a comprender realmente por qué tomó esa decisión. Michael y Lucy permanecieron en silencio. Las palabras de Clyde evocando recuerdos de un dolor profundamente arraigado. Durante años, habían albergado dudas y resentimientos en sus corazones. Para ellos, el matrimonio de sus padres era un recuerdo distante pero inquietante, lleno de sonrisas y cálidas cenas familiares hasta que todo se rompió, dejando grietas demasiado profundas para repararse. El señor Fisher colocó ambas manos sobre la mesa, su mirada solemne pero llena de comprensión. Eleanor sabía que no podían entender completamente, pero aún esperaba que algún día escucharían y aceptarían la verdad. Hizo una pausa, su voz suavizándose hasta convertirse en un susurro. El matrimonio de sus padres no fue una historia perfecta. Se amaban. Eso es cierto. Pero la vida rara vez es lo que esperamos. Había problemas que habían estado latentes durante mucho tiempo. Cosas que ninguno de los dos pudo resolver juntos. Su padre era un hombre orgulloso, rígido, muy apegado a sus maneras, mientras que su madre era gentil, siempre queriendo mantener la paz. Pero luego las cosas comenzaron a cambiar, continuó el señor Fisher, su tono aún más bajo, como si compartiera un secreto guardado durante mucho tiempo. Su padre enfrentó problemas financieros, su negocio dio un giro inesperado y, con el tiempo, se distanció. La presión, la inseguridad y la decepción comenzaron a crear una brecha entre ellos. Hubo momentos en los que se enojaba y decía cosas hirientes, aunque no era realmente su naturaleza. Lucy tembló ligeramente, mientras Michael permanecía en silencio, el dolor claramente visible en sus ojos. Nunca habían sabido que su padre había soportado tanto.
Tampoco habían comprendido lo que su madre había soportado en silencio. Elaine no abandonó a su padre, dijo el señor Fisher, con la mirada seria. Quería ayudarlo a superar los momentos difíciles. Pero al final, se dio cuenta de que ambos necesitaban dejarlo ir. Su madre esperaba que, al distanciarse, pudiera aliviar parte de su carga, dándole una oportunidad para recuperar su confianza. Pensaba que la separación era la única manera de que él pudiera levantarse por sí mismo. Los tres hermanos permanecieron en silencio, con emociones revoloteando dentro de ellos. Nunca habían imaginado que el divorcio estuviera arraigado en el amor y el respeto. Para ellos, la separación siempre había parecido egoísmo, el resultado de conflictos irresolubles. No entendieron que la decisión de su madre de irse no se trataba de abandonar a su padre, era su intento de darle la oportunidad de reconstruir su vida. El señor Fisher continuó. Pero, desafortunadamente, poco después, su padre tuvo el accidente. Fue un terrible shock para Eleanor. Y se culpó a sí misma toda su vida por no haber podido salvarlo. Sabía que ustedes lo verían como su culpa, pero nunca quiso eso. Aceptó su malentendido, con la esperanza de que no cargaran con resentimiento hacia su padre. Michael bajó la cabeza, apretando sus manos mientras sus ojos se enrojecían, luchando por contener las lágrimas. Clyde exhaló bruscamente, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Por primera vez, entendieron el peso del dolor que su madre había llevado en silencio, soportando la distancia de sus hijos solo para preservar la imagen de su padre. Lucy susurró, con la voz temblorosa. Entonces, mamá pasó por todo esto sola. El señor Fisher asintió, con un atisbo de tristeza en sus ojos. Vivió una vida sencilla y tranquila, sin pedir nada. Pasó sus últimos años haciendo las paces a su manera, ayudando silenciosamente a la comunidad, construyendo un pequeño fondo de caridad a partir de sus inversiones que nadie conocía. Eleanor no solo les dejó una herencia financiera, les dejó una lección de perdón, amor y los sacrificios que hizo por cada uno de ustedes, así como por el hombre al que amó hasta el final. Los tres hermanos se quedaron en un pesado silencio, abrumados por el arrepentimiento y la tristeza. Años de resentimiento, rumores y malentendidos ahora se desvanecían en la insignificancia. Todo lo que quedaba era el recuerdo de una madre que había amado y sacrificado en silencio por ellos. Una mujer a la que nunca tuvieron realmente la oportunidad de comprender. Continuaron revisando los papeles antiguos y encontraron algunas fotografías cuidadosamente ordenadas. Eran fotos de la familia de su infancia, Eleanor sonriendo radiante junto a sus hijos. Y su padre, vestido elegantemente, con los ojos brillantes de felicidad. Había fotos de excursiones, reuniones familiares en días festivos e incluso instantáneas simples del día a día. Cada fotografía capturaba un fragmento de tiempo, un momento de felicidad que habían olvidado hacía mucho. Michael tomó una de las fotos, con una expresión nostálgica cruzando su rostro. No podía recordar la última vez que había visto a sus padres riendo juntos. En sus recuerdos borrosos, estas fotos parecían piezas de un pasado olvidado, enterrado bajo capas de resentimiento y malentendidos. Lucy permaneció en silencio, sintiendo una emoción indescriptible brotando en su interior. Guardó estas fotos todos estos años, susurró Clyde, con la voz cargada de emoción. No importa lo lejos que estuviéramos, atesoraba cada recuerdo. Lucy continuó revisando el contenido de la caja. Debajo de las fotos había un sobre que contenía una suma de dinero, alrededor de $75,000. No era una cantidad enorme, pero era más de lo que habían esperado. Los tres hermanos se miraron entre sí, con asombro evidente en sus rostros.
A pesar de vivir una vida frugal, su madre había logrado ahorrar una cantidad tan considerable. El señor Fisher sonrió con suavidad, como si hubiera anticipado su sorpresa. Eleanor fue cuidadosa con cada centavo que ganaba, destinando una parte para pequeñas inversiones y otra para causas benéficas. Nunca presumió ni habló de lo que hacía, pero ayudó silenciosamente a muchas personas en la comunidad. Incluso tenía el sueño de usar sus ahorros para construir un refugio para niños en el pueblo. Pero cuando descubrió su enfermedad, ya no tuvo la fuerza para hacer realidad ese sueño. Michael, Clyde y Lucy permanecieron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. La distancia, los malentendidos y el dolor que habían persistido durante tanto tiempo ahora parecían desvanecerse, reemplazados por una sensación de calidez y arrepentimiento. Comprendieron que su madre había sacrificado y llevado en silencio muchas cargas. Y aunque nunca lo expresó directamente, siempre había querido lo mejor para ellos. Michael miró el dinero en la caja y habló suavemente: quizás deberíamos usar parte de este dinero para cumplir el sueño de mamá. Clyde asintió, con los ojos brillando de determinación. Sí. Podemos construir un lugar para los niños. Un refugio. Algo con lo que mamá soñó toda su vida pero que no pudo completar. Lucy sostuvo las manos de sus hermanos, sintiendo calidez inundar su corazón. Mamá no solo nos dejó este dinero, nos dejó su amor, su compasión y un sentido de responsabilidad hacia la comunidad. Podemos llevar a cabo sus deseos juntos. Los tres se sentaron allí, con rostros llenos de resolución y una sensación de nueva felicidad. No solo habían reconstruido el vínculo entre ellos, sino que también habían decidido dar vida al sueño de su madre, construir un refugio para los niños desfavorecidos del pueblo. De esta manera, el legado de Eleanor sería más que recuerdos, viviría en la comunidad, en las vidas de aquellos a quienes había ayudado en silencio durante tantos años. Tras decidir dedicar parte del dinero a cumplir el deseo de su madre, los tres hermanos comenzaron a planificar el refugio para niños. Se reunieron con miembros de la comunidad. Aprendieron sobre las necesidades del pueblo y escucharon las historias de niños que carecían de amor y seguridad. Poco a poco, su visión de un refugio para los niños comenzó a tomar forma en sus mentes. Sin embargo, las cosas no salieron tan bien como esperaban. El refugio requería permisos y la aprobación de las autoridades locales. Un proceso que demandaba tiempo, esfuerzo y no poca cantidad de trámites complicados. Michael, con su experiencia como abogado, intentó repetidamente negociar y coordinar con diversas partes. Pero el progreso seguía siendo lento. Mientras tanto, Clyde enfrentaba resistencia dentro de su propia familia. Su esposo, que no estaba entusiasmado con la idea de invertir dinero en proyectos sin fines de lucro, sentía que estaba desperdiciando la herencia de su madre. Tenemos 2 hijos de los que preocuparnos, argumentó durante una acalorada discusión. No podemos simplemente tirar el dinero en algo que no beneficia a nuestra familia. Clyde se sentía confundida y decepcionada. Pero en el fondo sabía que esto era algo que realmente quería hacer para honrar a su madre. El conflicto entre sus responsabilidades familiares y los deseos de su madre era una lucha diaria. Pero finalmente eligió seguir el camino en el que creía. Por su parte, Lucy, con su naturaleza amable y cercana, se acercó a las personas a quienes su madre había ayudado en el pasado. Aunque Eleanor había realizado su labor benéfica en silencio, quienes habían recibido su ayuda aún recordaban y estaban agradecidos por su bondad. Una anciana que en su momento recibió ayuda de Eleanor abrazó a Lucy con lágrimas en los ojos. «Tu madre era una mujer maravillosa», dijo la anciana. «Ella no solo daba dinero, sino amor». Estas experiencias hicieron que Lucy sintiera como si estuviera siguiendo los pasos de su madre.
Y su corazón se llenó de determinación para cumplir con este deseo. Compartió sus vivencias con su hermano y hermana, esperando que ellos también sintieran la misma convicción. Una noche, después de un largo día, los tres hermanos se sentaron juntos, exhaustos pero llenos de esperanza. Mako se recostó en su silla, con una expresión de asombro en su rostro. Nunca imaginé que algún día estaríamos sentados juntos por algo como esto. Yo tampoco, suspiró Claire. Luego esbozó una triste sonrisa. A veces, desearía haber entendido a mamá antes. Tal vez si hubiéramos sabido todo lo que hizo, no habríamos estado tan distantes con ella. Lucy asintió. Su voz suave. Pero mamá lo sabía. Entendía nuestro resentimiento. Pero nunca nos culpó ni intentó explicarse. Simplemente vivió en silencio, haciendo lo que creía correcto. Mako permaneció en silencio durante un rato. Luego dijo en voz baja, todavía hay mucho sobre ella que no entiendo. Pero tal vez algunas cosas no están destinadas a ser completamente comprendidas. Algunas cosas solo están destinadas a sentirse. Se miraron entre sí. Y por primera vez en años, la armonía pareció llenar el espacio donde antes los malentendidos y el tiempo los habían separado. Finalmente, Michael rompió el silencio. Seguiremos adelante, sin importar lo difícil que sea. Mamá no solo nos dejó una herencia financiera, sino una responsabilidad. Y tal vez, de alguna manera, ella sabía que la llevaríamos a cabo juntos. Los días que siguieron trajeron muchos desafíos. Pero el refugio gradualmente tomó forma. Cada ladrillo y cada puerta se sintieron como un pequeño paso hacia el cumplimiento del legado de su madre. A veces, Claire tuvo que asistir a reuniones nocturnas para resolver disputas. Michael trabajó incansablemente para manejar los asuntos legales. Y Lucy pasó incontables horas hablando con los habitantes del pueblo para reunir apoyo. Cuando finalmente se completó el refugio, los tres se pararon frente al nuevo edificio, con sus corazones llenos de calidez y orgullo. Sabían que, aunque su madre ya no estaba, seguía presente en cada pared, cada silla y en los rostros de los niños que pronto encontrarían refugio allí. La ceremonia de inauguración fue sencilla pero emotiva, asistida por miembros de la comunidad. Aquellos que alguna vez habían recibido la ayuda de Eleanor compartieron sus historias, conmoviendo profundamente a sus tres hijos. Cada recuerdo era como una melodía, llenando sus corazones y calmando años de dolor, malentendidos y arrepentimientos. Una pequeña niña se acercó tímidamente a ellos, sosteniendo una flor silvestre en su mano, que colocó en la palma de Lucy. Gracias por construir este lugar, dijo. Mi mamá dijo que la señora Eleanor era una persona muy buena. Lucy se arrodilló y abrazó a la niña con fuerza, con lágrimas corriendo por su rostro. En ese momento, se dio cuenta de que todos sus sacrificios, luchas y esfuerzos realmente valieron la pena. El amor de su madre se había transmitido a ellos, brillando intensamente y extendiéndose a través de cada niño y cada persona en la comunidad. Mientras todos se dispersaban, los tres hermanos permanecieron un rato, observando el refugio bajo el suave resplandor del atardecer. Michael dijo en voz baja, al final, mamá nos dejó un legado invaluable, no de dinero, sino de unidad y amor. Claire tomó las manos de Lucy y Mako, su voz temblando. Creo que ahora entendemos a mamá más que nunca. Se sentaron juntos, sintiendo como si hubieran redescubierto algo precioso, no solo el legado de Eleanor, sino también una parte del vínculo familiar que habían perdido durante tanto tiempo. En ese momento, supieron que, sin importar los desafíos que enfrentaran en el futuro, siempre se tendrían los unos a los otros.
Y el legado de su madre permanecería a su lado para siempre. A veces, la vida nos lleva por malentendidos y heridas que parecen imposibles de sanar. Sin embargo, los lazos familiares, aunque erosionados por el tiempo y la distancia, arden en silencio, esperando ser redescubiertos y sanados por el amor y la comprensión. Eleanor pudo haber partido, pero su mayor legado no fueron los ahorros que dejó atrás, fueron los valores de bondad, perdón y unidad familiar. A través del viaje de cumplir sus deseos juntos, Michael, Claire y Lucy comprendieron que el amor de una madre nunca se desvanece, perdura, se expande y brilla, convirtiéndose en una base inquebrantable para quienes quedan atrás. Al final, no solo redescubrieron a su madre, sino que también se encontraron a sí mismos y entre ellos. Sin importar lo que la vida les deparara, sabían que la familia siempre sería su verdadero hogar, albergando los valores que ninguna riqueza material podría reemplazar jamás.